Es que me silenciaron, ¿ya? Ya. Ah, ok. Bueno, estaba hablando de todos estos beneficios que tienen hacer el ejercicio. Sobre todo cuando mi paciente ya tiene un grado de fibrosis, porque me ha tocado que muchos pacientes llegan conmigo cuando salieron hace 3 meses del hospital y que duraron todo este tiempo sin ninguna clase de rehabilitación, sin que nadie les dijera, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer ejercicios respiratorios para aumentar tu capacidad pulmonar. Oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer ejercicio. Entonces, estos pacientes ya llegan con un grado de dificultad grandísimo, ¿sale? Entonces, lo que podemos hacer muchas veces ya cuando un paciente ya me presenta fibrosis, pues es mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, hacer que esa fibrosis ya no me avance o que ya no me genere pues toda esta, que no tenga capacidad ya para poder hacer más cosas, para poder desempeñar su vida normal, que obviamente ya no va a volver a ser normal porque ya tenemos una capacidad disminuida, pero pues vamos a darle lo mejor que podamos para que el paciente pues tenga lo mejor que pueda obtener, ¿no? ¿Cómo prescribo el ejercicio? Pues va a ser o por la frecuencia cardíaca máxima, o por el volumen máximo, o por los METs, o por la percepción del ejercicio. Si tenemos todos estos valores, mejor, ¿sale? Y ya habíamos hablado de que la actividad o el ejercicio tiene que ser según el objetivo del paciente y según el objetivo de nosotros, qué es lo que queremos lograr o qué es lo que quiere lograr el paciente. Si un paciente era desde hace 30 o 40 años sedentario, nunca corría, nunca caminaba, nunca había ido al gimnasio, pues obviamente yo no lo voy a poner a que corra en primera instancia, o ese no va a ser mi meta, ¿sale? O sea, primero vamos a tener una meta, o sea, que sea caminar, que se adapte al ejercicio, y ya después podemos hacerlo cambiar de opinión y decirle de que cuántos beneficios trae el hacer ejercicio, y entonces le decimos lo bonito que es el ejercicio para que entonces se enamore y entonces lo haga, ¿sabes? ¿Cómo vamos a hacer esto? La frecuencia del ejercicio, pues es la número de veces por semanas. Más al ratito vamos a hablar del protocolo que se ha visto ahorita, que es como el más aceptado, pero volvemos a lo mismo, no es una receta de cocina, ¿sale? O sea, no te puedo decir, dale a tu paciente 30 minutos de ejercicio cardiovascular, nada más porque sí, porque así dice en el protocolo. O sea, tenemos que ver a nuestro paciente, tenemos que saber cómo está nuestro paciente para entonces adaptar el tratamiento al paciente. ¿Sale? La intensidad, pues tiene que ser en actividad aeróbica una frecuencia cardíaca máxima del 60 y el 80. O sea, que tenemos que irnos más o menos a esos parámetros para poder, para que nuestro paciente se sienta bien, para no fatigar lo demás. El volumen máximo, déjame decir que lo máximo, sería de 50 y 70. En la escala de Born, en la normal, no en la modificada, serían del 12 al 14, y los METs serían de -3, ¿sale? ¿Qué son los METs? Bueno, pues es la energía consumida mientras se permanece sentado o en reposo, ¿sale? El valor de un MET, pues va a ser, depende de una actividad. Es cuántas veces esta actividad aumenta mi energía consumida. O sea, cuántas veces voy a consumir si camino, cuántas veces voy a consumir si corro. Entonces, tenemos que, por ejemplo, aquí tenemos que caminar, pues me va a dar de 1 a 5 a 5 METs, ¿no? Depende de la intensidad que camine, pues en este es 1.5 kilómetros por hora. Después tenemos caminar a 3 kilómetros por hora, pues tenemos de 2 a 3 METs. Después nos vamos para acá, de caminar de 4 kilómetros por hora, pues nos da de 3 a 4 METs. ¿Cómo logro o cómo saco mis METs? ¿Cómo lo dejo? Pues si me voy a poner a correr, por ejemplo, que no es como el objetivo ahorita, pero es un ejemplo. Entonces tengo que sacar cuánto está consumiendo mi paciente en este ejercicio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque tengo que ver que la ingesta de alimentación de mi paciente sea la requerida. O sea, porque si mi paciente solamente está tomando cosas líquidas
o si mi paciente no tiene una buena alimentación y yo lo pongo a hacer mucha actividad física, pues ¿qué va a pasar? Pues mi paciente se me va a descompensar, se me va a estar mareando, se me va a estar poniendo mal en todas las terapias, se me va a estar queriendo desmayar. Entonces tenemos que ver cómo va mi paciente, ¿no? O sea, qué está gastando mi paciente en cuanto a energía. ¿Cómo convertimos los METs a calorías? Pues en este caso sería el MET por una cantidad ya predicha, que sería el 0.0175 por el peso de mi paciente. Entonces, un ejemplo, tenemos 8 METs por 0.0175 por 75 kilogramos que pesa mi paciente, pues entonces nos está dando unas 10.5 calorías. Si lo pones a hacer, por ejemplo, un ejemplo, 60 minutos de bicicleta, pues entonces serían las calorías por los 60 minutos, pues entonces serían 630 calorías, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Déjenme abrir el chat. Ay. Bueno, todo bien, ¿verdad? Después tenemos la frecuencia cardíaca máxima. Varios estudios, sobre todo ahorita con esto del COVID, han salido muchos estudios que dicen que las fórmulas para sacar la predicción de la frecuencia cardíaca máxima, por ejemplo, Tanaka, Jonas Robinson, no brindan datos correctos, ¿sale? O sea, no brindan así como, pues sí, o sea, algo que sí se tiene que hacer. O sea, entonces por eso hablábamos de que se tiene que realizar una prueba de esfuerzo o una ergoespirometría para sacar una frecuencia cardíaca máxima. Ver cuánto es lo máximo que me puede aguantar el corazón de mi paciente cuando yo hago actividad física, ¿sale? Esto, pues, cómo se valora con el protocolo de Napton y con el protocolo de Bruce, ¿sale? Pero es muy difícil que nuestros pacientes vayan a realizarse una prueba de esfuerzo. La verdad es muy, muy difícil. Entonces, sí es importante cuidar la frecuencia cardíaca máxima de nuestros pacientes, pero lo podemos hacer sobre todo con los otros parámetros que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, tenemos que una frecuencia cardíaca máxima, hablamos de que tiene que ser entre el 60 y el 80% de la capacidad de mi paciente, ¿sale? Entonces, ¿cómo saco esto? Son 165, por ejemplo, que fue la frecuencia cardíaca máxima que mi paciente sacó en la prueba de esfuerzo, son 99 latidos por minuto. Y el 80% serían 132 latidos por minuto. Entonces, el intervalo del entrenamiento, o sea, todo este entrenamiento se tiene que basar en eso, entre 99 y 132 latidos por minuto, ¿sale? O sea, tiene que estar dentro de estos parámetros para que no estemos sobreesforzando el corazón de nuestro paciente y entonces ahora sí nos vaya a venir una insuficiencia cardíaca y pues nos vaya a ir peor, ¿no? Entonces, tenemos que estar cuidando muchísimo el corazón de nuestro paciente, ¿sale? Que no se me agite de más. Entonces, por eso tenemos que trabajar entre el 60 y el 80. Este artículo habla sobre lo que ya habíamos hablado, sobre todo la de 220 menos la edad, que es la más común y la que casi todos los terapeutas solemos utilizar. Básicamente, ¿qué dice este artículo? O sea, dice que no nos podemos basar en esa fórmula. ¿Por qué? Porque todos los pacientes no son iguales, ¿sale? O sea, algunos tienen insuficiencia cardíaca, algunos tienen diabetes, algunos tienen hipertensión, algunos tienen obesidad, algunos tienen desnutrición, entonces no podemos poner una sola fórmula para todos los pacientes. Salió en el artículo, ya en las conclusiones, que más o menos se pasa como entre 14 y 15 latidos por minuto, del protocolo de Bruce a la de 220 menos la edad. Entonces hay esa diferencia más o menos de entre 14 y 15 latidos por minuto. Eso es básicamente lo que dice y es por lo que dice que no deberíamos de utilizarla. Pero más sin embargo, como les decía, pues muchas veces no hay más, ¿sale? No hay más, sobre todo para pacientes que no tienen los recursos económicamente para hacer todas estas pruebas. Entonces, pues hay que darles otra alternativa. Después, ahora sí vamos con el volumen de oxígeno máximo, ¿sale? Que sería la ergospirometría
o otra vez volvemos al test de la caminata de los 6 minutos. ¿Cómo lo saco? Bueno, la velocidad es distancia-tiempo. ¿Cuánto recorrió mi paciente? ¿En cuánto tiempo? ¿Sale? Si mi paciente recorrió 420 metros en 3 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 2 minutos, depende de mi paciente, pues entonces yo saco la velocidad, que en este caso serían 70, y entonces ahora sí nos vamos para sacar el volumen de oxígeno. Nos vamos a velocidad por 0.1 más 3.5. Aquí son dos fórmulas, ¿por qué? O vamos a utilizar, si este resultado, el de la velocidad, fue mayor entre 50 y 100, vamos a utilizar esta. Si la velocidad me salió más arriba de 100, vamos a utilizar esta, ¿sale? Y entonces nos va a dar un volumen de oxígeno máximo, ¿va? ¿Vamos bien o tenemos alguna pregunta? Más adelante vamos a hacer un ejercicio. El entrenamiento de fuerza, pues ya habíamos hablado que es una de repetición. Cuando tú entrenas fuerza, tiene que ser entre el 50 y el 70% de la fuerza máxima de tu paciente, ¿sale? O sea, tienes que sacar cuáles en 50 y cuamometría, o cuando hacemos el test de una repetición máxima y me salen 36 kilogramos, yo a esos 36 kilogramos le tengo que sacar el 50 y el 70%. En este caso, si mi paciente sacó 36 kilogramos, yo voy a sacar el 50 y me da 18 kilogramos. Y yo le voy a sacar entonces otra vez el 70 y van a ser 25. Entonces yo tengo que empezar por 18 kilogramos, ¿sale? Para entonces irlo haciendo el entrenamiento progresivo. O sea, o sea, partir de uno para llegar a otro, ¿sale? O sea, teníamos que ir haciendo progresivo todo esto de mi paciente. Por ejemplo, tenemos una modalidad que serían dos ejercicios diferentes, de 2 series cada una con 15 kilogramos, que es un poquito más abajo de lo que nos salió aquí, porque aquí nos salió 18, entonces yo me voy al 15, ¿sale? Entonces, después hago otros 2 ejercicios completamente diferentes a los 2 anteriores, igual, 2 series cada uno y nos vamos a 18 kilos. No estoy hablando que sea en la misma sesión de terapia, obviamente no. Esto tiene que ser, como aquí lo dice, progresivo. O sea, muchas veces el paciente ni siquiera va a poder hacerme 2 series de un mismo ejercicio. Es más, ni siquiera pueden hacer a veces 10 veces el ejercicio. Entonces, todo esto lo tenemos que adaptar. Entonces, después, pues nos vamos a uno de 21 kilogramos y pues después nos podemos ir hasta los 25, ¿sale? Todo esto tiene que ser progresivo, qué tanto tolera mi paciente, pero esto es escalonado en diferentes sesiones, no en una misma, ¿sale? Entonces vamos a hacer un ejercicio, saquen su calculadora. ¿Ya la sacaron? Tenemos un paciente masculino de 64 años de edad con un diagnóstico de EPOC desde hace 4 años, peso de 75 kilogramos y una altura de 1,65 centímetros. Es diabético con dislipidemia y en la caminata de los 6 minutos recorrió 320 metros. ¿Sale? Entonces, para utilizar la fórmula tenemos que, para los hombres, es 7.57 por la altura, que en este caso pues sería 1,65. Después tenemos 5.2 por la edad, que son 64. Y después tenemos 1.76 por el peso de mi paciente, que serían 75 kilogramos. Eso entre menos 309, ¿cuánto me da? Díganme en el micrófono o en el chat o donde quieran.
Out. ¿Cuánto nos dio? ¿No, nadie? ¿No? Casi, 486.77. ¿Sale? Muchas gracias. Ay, ¿cómo te llamabas? Ay. Muchas gracias, Laura. Bueno, entonces, después vamos a sacar la velocidad. Dijimos que la velocidad se sacaba distancia-tiempo, ¿no? Entonces, nuestra distancia fue de 320 metros recorridos que hizo el paciente entre los 6 minutos que caminó. ¿Cuánto nos da? $320 entre 6, eso es 53.3. Muy bien. Acá el volumen de oxígeno máximo, ¿sale? Entonces tenemos la velocidad, utilizamos la misma fórmula pasada. Entonces, si mi resultado fue de 53.3, entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me salió entre el 50 y el 100. Entonces utilizamos esta. Entonces 53.3 por 0.1 más 3.5 me sale 8.83. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro volumen de oxígeno máximo. Entonces tenemos que sacar los METs. Los METs, ¿cómo se sacan? Volumen de oxígeno por 3.5. Entonces sacamos que el volumen de oxígeno era 8.83 y nos da 2.52. Después vamos a sacar el porcentaje predicho. ¿Esto cómo se saca? Es la distancia que recorrimos entre la ecuación de Schrödinger. Entonces tenemos que es el porcentaje predicho, son 320, que es la distancia que nuestro paciente recorrió, más el resultado de nuestra primera ecuación, que es 486. ¿Cuánto nos da? No se apuren, ahorita vamos a ver otro ejercicio para que la agarren más. $65.73, muy bien. Entonces tenemos que al final, pues, ¿cuál es la capacidad pulmonar de nuestro paciente? Pues 65, ¿sale? Mientras más se acerca nuestro paciente a un 100%, mejor pronóstico tenemos, ¿sale? Pero si mi paciente pues está en el 65%, pues entonces tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda? Pregúntenme. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Más o menos? Bueno, yo digo que vamos bien. Bueno, continuamos. Vamos a hacer otro. Solo las matemáticas complicadas. Sí, son complicadas. Vamos a otro, ¿sale? Ya para que nos quede bien claro. Ahora con un paciente femenino, que la fórmula obviamente es diferente, tiene 72 años de edad, con diagnóstico de fibrosis pulmonar desde hace un año. La paciente pesa 90 kilos y mide 1,60. Es obesa y con diabetes mellitus tipo 2. Y en el test de la caminata de los 6 minutos recorrió 305 metros, ¿sale? Entonces, para los pacientes femeninos, pues tenemos que son 2.11 por la altura, que en este caso pues sería 1,60, que es lo que mide mi paciente. Después 2.29 por el peso, que mi paciente pesa 90 kilogramos.
Después tenemos que 5.78 por la edad, que serían 72 años, más 667. ¿Cuánto nos da? $382.34. Muy bien. Muchas gracias. Después nos vamos a la velocidad. Entonces dijimos que era distancia-tiempo. Entonces 305, que fue lo que recorrió mi paciente, entre 6, ¿cuánto es? 50.83. Muy bien. Después tenemos el volumen de oxígeno. Tenemos que la velocidad. Entonces, si mi paciente salió entre el 50 a 83, entonces vamos a volver a ocupar esta fórmula de acá, ¿sale? Entonces, 50.83 por 0.1 más 3.5, ¿cuánto nos da? Después vamos a sacar los METs. Los METs se sacan volumen de oxígeno por 3, entre 3.5. Nos da 2.45. Muy bien. Después el porcentaje predicho es la distancia entre la ecuación de Schrödinger por 100. Nos da 79.77. Nuestro paciente tiene un 79% de capacidad pulmonar, según nuestro test de la caminata de los 6 minutos. ¿Tenemos dudas? Díganme, ¿tienen dudas? Lo volvemos a explicar. Acuérdense que en esto nos vamos a basar para prescribir el ejercicio de nuestro paciente. ¿Vale? Esta va a ser la base. Entonces les estaba hablando del protocolo que es como el más aceptado ahorita en COVID, del ejercicio. La frecuencia pues tiene que ser de 2 o 3 veces por semana, depende de nuestro paciente. La fuerza pues tiene que ser entre 1 y 3 series. Les decía que muchos pacientes no van a aguantar ni siquiera una serie. Y entre 6 y 10 repeticiones, ¿vale? Eso es para empezar. Y la duración pues tiene que ser entre 30 y 60 minutos. Pero volvemos a lo mismo, no todos los pacientes son iguales. Y entonces tenemos que ver a nuestro paciente, lo tenemos que observar. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que hay que hacer es reeducar el patrón respiratorio, ¿sale? Los pacientes cuando salen de COVID no saben respirar, ¿sale? O sea, no, como si se les hubiera olvidado. O sea, ellos dicen, es que siento un tope, no puedo meter aire, o sea, no me deja, no puedo respirar. O sea, eso es lo que ellos dicen. Entonces, tú tienes que volver a enseñarlo a cómo tiene que respirar, ¿sale? ¿Y cómo es eso? Pues con las técnicas que ya nos había explicado Erika, ¿sale? Con las técnicas que ya nos había dicho Erika, todo esto lo tengo que implementar. En toda esta primera fase de la rehabilitación, todas esas técnicas las tengo que implementar, ¿sale? Esto obviamente depende de la auscultación de nuestro paciente y depende qué lado pulmonar tenga más afectado, qué lado pulmonar tengo que ventilar mayormente, si tuvo pues no sé, o sea, todo esto lo tenemos que ver, todo esto tenemos que ver
Si tiene en los pulmones, en la parte basal, si está bien ventilado o si tengo que ventilar más en la parte basal del pulmón. Entonces, todo esto tenemos que verlo en la auscultación de nuestro paciente. Tenemos que auscultarlo para ver qué vamos a hacer, dónde vamos a trabajar, qué vamos a trabajar. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda sobre alguna técnica respiratoria, las básicas. O sea, respiración diafragmática, elevación, elevaciones laterales. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó bien claro? ¿Quieren que expliquemos alguna? Ustedes díganme. ¿O todo bien? Todo bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces reeducar, ¿sale? ¿Cómo vamos a reeducar? Primero, pues así solito, ¿sale? Sin ningún tipo de esfuerzo. Solito nada más que respire primero profundo, enseñarlo otra vez a agarrar aire. Estos pacientes muchas veces cuando quieren inhalar, inhalan y tosen. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque llega a un tope, a un tope de capacidad pulmonar. Entonces, llega al tope y tose. Entonces, esa tos lo que hace pues es decirte que ya está en tu tope de inspiración. Entonces, tú tienes que pasar, ya cuando empiezas a aumentar la capacidad pulmonar, esa tos va diciendo este tope de la capacidad pulmonar. Creo que preguntaron algo. ¿Cuánto tiempo estará haciendo ejercicio el paciente? Eso es bien subjetivo. Bien subjetivo, ¿por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en mis pacientes que pues han sido, por ejemplo, los que tardan un poquitito más en recuperarse, tengo sesiones con ellos de 20 minutos y ya están bien fatigados. O sea, hacen 2 ejercicios o 3 ejercicios y me dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo, pues ya me cansé mucho. Entonces, es bien subjetivo, depende de tu paciente. O les das reposos muy prolongados, porque estos pacientes se cansan muy rápido, incluso con los ejercicios solamente de rehabilitación, de respiración, sin meterle ningún tipo de peso, sin meterle ningún tipo de resistencia, sin ligas ni nada. Solamente con la respiración, ellos ya están fatigados y con la frecuencia cardíaca altísima. O sea, altísima, te estoy hablando de 115, 120, solamente con ejercicios respiratorios. Entonces, todo esto hay que verlo en el paciente. Por ejemplo, puedes empezar por decirle que te hagas 5 respiraciones con labios fruncidos, ¿sale? Y tú a base de eso ya sacas más o menos cómo está tu paciente. Es por eso que tienes que hacer una evaluación previa. Por eso tienes que hacer la evaluación previa de tu paciente y hacerle todos estos test y todas estas pruebas para ver qué tanto aguanta, para ver qué tanto resiste, para ver cuál es su capacidad, ¿sale? Entonces, a partir de eso es ya cuando tú pones un tiempo determinado para tu terapia, ¿sale? Muchas veces, con muchos pacientes te puedes aventar la hora y con otros pacientes, te digo, o sea, son 20 minutos. ¿Sale? O te puedes aventar la hora, pero dándole reposo de 5 o 6 minutos entre cada ejercicio. Entonces, ahora sí que es bien subjetivo todo esto de cuánto tiempo nuestro paciente lo tiene que estar haciendo. Como comentábamos anteriormente, lo que está protocolizado, pues es de 5 a 10 de 6 a 10 repeticiones de cada ejercicio, obviamente con su respectivo descanso de entre 1 y 2 minutos y ya podemos continuar. Cuando mi paciente ya me dice, oye, ¿sabes qué? O tú ya ves que ya puede respirar mejor, que ya no tiene este tope inspiratorio, entonces ya ahora sí ya puedes meter un poquito más de peso, como aquí en de aquí abajo, ¿no? Con mancuernas. Incluso con ligas de resistencia, o sea, incluso con las ligas de resistencia, tú lo que estás haciendo, por ejemplo, cuando lo pones a inspirar aquí, es inspiro y aquí tengo mi liga, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando fuerza y estoy trabajando pulmonar, ¿sale? O sea, estoy aumentando la capacidad pulmonar
y estoy aumentando la fuerza en los brazos, ¿sale? Entonces tenemos que hacer que el paciente empiece a moverse de diferentes maneras, porque muchas veces el paciente dice, es que me estoy aburriendo de nada más hacer respiraciones, o es que qué flojera nada más estar respirando. Entonces tú tienes que poner a tu paciente a que haga un poquito más, a que se interese por hacer los ejercicios. Entonces es aquí donde entramos nosotros y nuestra creatividad que siempre hemos tenido nosotros los fisioterapeutas de sacar ejercicios nuevos y inventar ejercicios de todos lados. ¿Para qué? Para hacer que nuestro paciente se interese un poquito más en el ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio, en donde está el paciente acostado, por ejemplo, ya cuando dominó solamente la fuerza de la gravedad que hace sobre el tórax, pues entonces podemos ponerlo así peso, ¿no? Podemos poner muchas veces cuando no tenemos mancuernas ni nada de esas cosas, yo les digo que hasta se pongan una bolsa de frijoles o una bolsa de arroz. Siempre hay que tratar que el paciente utilice lo que tenga a la mano, no hacerlo como ya habíamos hablado, gastar, ¿sale? O sea, no, ya cuando quiera gastar más adelante y te diga, no, sí, quiero comprar una bici para ponerme a hacer ejercicio, o quiero comprarme una combinadora, ah, pues qué chido. Pero hay que tratar de al principio usar lo que tenemos nosotros a la mano, lo que tiene el paciente a la mano, ¿sale? Entonces, vamos bien aquí. Vamos a hablar de los inspirómetros hospitales, ¿no? Los reparten como si fueran dulces. O sea, como de ten para ti, ten para ti, ten para ti, ten para ti, para todos. Pues déjenme decirles que pues estos inspirómetros no se deben usar. No tienen ningún tipo de relevancia científica ni de absolutamente nada. Se han hecho diferentes estudios. Y pues nada, porque no le genera ninguna, pues ningún, pues sí, ningún esfuerzo, ¿no? O sea, no le genera a mi paciente, a lo mejor lo puedes usar como visualmente, o sea, que mi paciente esté viendo que las pelotitas se mueven y diga, ah, pues qué chido, o sea, ya muevo una pelotita y después ya muevo 3 pelotitas, pero no quiere decir que lo esté haciendo el aparato por sí mismo, ¿no? Sino que el paciente está aumentando la capacidad pulmonar. En su defecto, lo que podemos usar sería el volumétrico. Ese es el incentivo, este es el volumétrico. El volumétrico, en cambio, sí tiene un grado de resistencia para nuestro paciente y para la capacidad pulmonar. Entonces debemos de usar ¿sale? O sea, si el paciente quiere usar algo y quiere decir que va a usar algo, pues entonces hay que decirle que compre ese, ¿sale? Porque muchas veces me dicen, no, es que, ¿sabes qué? Pues ponme algo como para sentir que tengo un aparato o algo. Entonces, muchas veces ya les pido ese, o sea, ya como para hacerlo. Y muchas veces déjenme decirles que los pacientes ni siquiera pueden llegar a 1000, o sea, ni siquiera pueden llegar a veces a 500 en ese inspirómetro. Entonces, conforme vamos avanzando la capacidad pulmonar, pues entonces ya vamos aumentando, ¿sale? Creo que me hicieron una pregunta. Tiempo para cada ejercicio. ¿Cuánto tiempo? Volvemos a lo mismo. Por lo general, el tiempo se hacen en repeticiones, ¿sale? O sea, se hacen entre 1 y 3 repeticiones, una para empezar, o sea, que sería como lo mínimo, y ya luego vas haciendo progresivamente mientras el paciente lo soporte. O sea, yo he tenido pacientes todo este año que al principio, por ejemplo, me van a aguantar 6 repeticiones de un ejercicio. Por ejemplo, 6 repeticiones de este ejercicio de labios fruncidos y me van a decir ya, o sea, ya me cansé, ya no puedo. Entonces lo dejo descansar y entonces cambio de ejercicio. Pero esto tenemos que verlo, depende de tu paciente, ¿sale? Pero lo que está estipulado o que se supone que deberíamos de hacer, pues es así, ¿no? O sea, de 6 a 10 repeticiones, de 1 a 3 series. Eso es lo que se supone que debemos de hacer. Pero pues si tu paciente no me puede hacer 6 repeticiones, pues obviamente no le vas a poner 6 repeticiones, le vas a poner 3 o 4.
O si tu paciente no me puede hacer 3 series, pues entonces le vas a poner una serie. ¿Sale? Todo esto depende de tu valoración que tuviste ya anteriormente con tu paciente, pero siempre es bien importante retar a tu paciente. O sea, el ser humano, la mayoría de las veces, porque hay unos que no, pero la mayoría de las veces es retador. O sea, le gusta que lo estén retando. Entonces, muchas veces hasta ellos dicen, oye, es que ya ponme algo nuevo, o sea, ya quiero intentar otra cosa. Entonces tú tienes que estar retando a tu paciente a que haga más, a que siga, a que progrese. Entonces vas aumentando poquito a poquito. O sea, siempre tiene que ser bien, muy progresivo. O sea, las pautas progresivas se tienen que notar mucho. ¿Sale? No te tienes que quedar estancado por tanto tiempo. Tenemos como el acapella, el flutter, el threshold. Todo esto nos va a servir. Yo realmente casi no lo uso, solamente cuando hay muchas secreciones. Si hay muchas secreciones, sí lo pido, pero por lo general ya cuando salen del hospital ya no tienen casi secreciones. Entonces, raramente lo pido, más bien utilizo técnicas de tos para sacar todavía esto que nos queda todavía de las secreciones pulmonares. Pero yo trabajo mucho con ejercicio. Yo prefiero trabajar con ejercicio a pedirles un montón de aparatos. El threshold es muy bueno obviamente, cuando realmente hay muchísima debilidad, y que tú ya le hiciste un montón de ejercicios y que dices, oye, ¿sabes qué? Pues no sale. O sea, no sale o no progreso, no estoy teniendo progresión. Pues entonces, ¿qué hago? Pues entonces le pido un aparato, ¿sale? Para que nos ayude, para que nos dé un plus. Pero ya cuando dices, o sea, ya le hice de todo y no sale, o sea, no puedo. Entonces ya es cuando vuelves a valorar, vuelves a ver cómo está tu paciente, vuelves a cambiar protocolo y entonces metes una cosa nueva, ¿sale? Metes un instrumento nuevo. Vamos a hacer el ejercicio de fuerza y el ejercicio pulmonar, tienen que ir de la mano, ¿sale? O sea, no podemos trabajar una cosa sin la otra. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a tener debilidad, tanto si estuvieron solamente en aislamiento como si estuvieron hospitalizados. ¿Por qué? Pues porque si estuvieron en aislamiento, pues obviamente no se movieron por un periodo prolongado y pues eso disminuyó la fuerza. Entonces nos da todavía esta fatiga, nos da esta debilidad. Entonces la tenemos que trabajar en conjunto, fuerza y tenemos que trabajar capacidad pulmonar, ¿sale? Depende de nuestro paciente es lo que vamos a utilizar y depende de los test que ya hicimos anteriormente, depende de la fuerza que tenga mi paciente, es como vamos a sacar cuánto peso le podemos poner a nuestro paciente, ¿sale? Todo depende del test que ya sacamos, entonces vamos a ver cuánto aguanta mi paciente y cuánto le puedo poner, ¿sale? Igual las ligas de resistencia creo que son los ejercicios más populares entre mis pacientes, porque ellos aman las ligas de resistencia, o sea, a ellos les gusta que yo les ponga las ligas de resistencia, dicen que están más a gusto. Entonces, ahora sí que muchas veces tienes que trabajar dependiendo de lo que tu paciente se sienta a gusto, dependiendo de qué le guste más o dependiendo de cómo se sienta él más cómodo para que él haga el ejercicio con gusto y no porque lo tiene que hacer. ¿Sale? Tenemos que buscar también la comodidad de nuestro paciente. Muchas veces, o lo que yo más utilizo, pues son los pedales, estos que se ven aquí, el cicloergómetro. Yo lo utilizo mucho con mis pacientes, sobre todo los que no me pueden caminar al principio, los que están muy débiles y que de verdad no tienen una marcha. Lo que hago es ponerlos y en vez de hacerlos caminar, pues los pongo aquí con el cicloergómetro, ya sea con las manos o con las piernas, sus 6 minutos, y a partir de esos 6 minutos, 3 minutos, 2 minutos, depende la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, y depende de todo eso, es el tiempo que yo les pongo el cicloergómetro, y a partir de eso ya me saco todas lo que ya vimos, o sea, el volumen de oxígeno máximo, la frecuencia cardíaca, todo